Buenas tardes con todos. Bienvenidos a la novena exposición del séptimo seminario de divulgación matemática. En esta ocasión nos acompaña Paucar. Hizo el pregrado en la UNI, en matemática, y es alguien que actualmente está estudiando en Francia, y ha llegado al GEM. El título de su exposición es Grupos Amenables. Bueno, ahora le cedo la palabra a Juan. Ok, gracias, Jaffer. A ver, ya. Ok, entonces voy a hablar de lo que es lo que son grupos amenables. Como referencias, hay unas notas de Andrés Suk, que dio un mini curso sobre las cosas en el Agra 2, en el de Cusco. Él ahí como que da varios resultados también, que de repente, si me da el tiempo, voy a mencionar al final. Pero ahí vamos, no prueba todo, digamos, porque da bastantes resultados. Donde sí he visto, o sea, donde he visto las pruebas de unas cosas, sí, con mi asesor, que dio un curso, y lo que él da el curso que dio fue la relación de amenabilidad y borde de Fürstenberg con lo que es se estrella simple, sí, con que una álgebra se estrella sea simple. Es un problema también de teoría geométrica con álgebras estrella, y hay una relación con la amenabilidad y ese problema. Y eso fue resuelto por un Osawa, 4 tipos más. Y son como que, no me acuerdo los nombres, la verdad, pero fue importante, fue un resultado bastante interesante que no se conocía, era algo que se conjeturaba y lo probaron con un método del que no voy a hablar, porque es borde de Fürstenberg, eso se necesita un poquito saber un poco de teoría ergódica. Que no se ve en un curso de teoría ergódica. Las otras referencias en otras direcciones son un libro que diría que es el libro clásico más bien del área, es el libro de Pierre Delarp, Alain Ballet, Bachir Beka, que es Kazhdan Property o propiedad de Kazhdan. Ese T viene de trivial. Y digamos, tiene que ver, digamos, es como que, lo malo es que la propiedad T es como que todo lo contrario de ser amenable. ¿Ok? Son como que cosas opuestas. Pero igual también tiene cosas de amenabilidad. Otras referencias en otras direcciones, ya quizás no tanto en grupos amenables, sino en la parte de toda esta su área, que diría yo que es como teoría ergódica, pero más general, en grupos. Hay unas notas que me gustan bastante, que es de Clara Loh, que está en Alemania, creo que en Regensburg, me parece, que es el Gothic Theory of Groups, Lecture Notes. Tiene varias notas que de hecho están muy bien escritas, pero digamos esto va en la dirección de lo que yo en realidad hago como investigación. Lo que voy a contar es algo que es una cultura general dentro de teoría geométrica de grupos. Y hay un curso también que dio Cyril Udayer, que se llama el Gothic Group Theory. Entra a su página de él, Lecture Notes, el Gothic Group Theory, y está muy bien escrito. Sus notas de clase están en LaTeX, o sea, están bien tipeadas y están bien escritas, ¿no? Claro, Lo también. Tengo sus notas así como que escritas a mano nada más, y de Román las tengo igual en iPad básicamente, y están por ahí, les puedo pasar si les interesa. Ok, entonces el plan básicamente es como que dar la idea de qué son los grupos amenables. Entonces, es una definición que tiene muchas equivalencias. Sobre todo es algo que es importante en el lado medible de las cosas, y es algo que también aparece en álgebras estrella, digamos, si es que uno se pone a considerar álgebras estrella generadas por grupos. Y es interesante, digamos, yo encuentro interesante que a priori nociones de álgebras estrella pueden encontrar utilidad en cosas más de origen geométrico. Y no solo álgebras estrellas, sino álgebras de von Neumann y cosas. De hecho, Cyril Udayer usa resultados de álgebras de von Neumann para probar cosas de teoría ergódica. Entonces, okay, el plan básicamente es el siguiente: solamente hablar del escritorio de Follner al inicio, que es
De hecho, es una definición tanto, yo diría, artificial, la verdad. O mejor dicho, no es artificial, sino que es la primera vez que uno lo ve, uno se queda como que, ¿por qué está definido de esa forma? Eh, pero, pero, digamos, la interpretación geométrica yo creo que va a dejar más claro eso. Y estos dos, tanto el criterio Foner y la interpretación geométrica, nos permite decir de una manera rápida que muchos grupos son amenables y otros grupos no son amenables. En particular, el grupo libre no va a ser amenable. Luego voy a hablar de la demostración histórica, porque la noción de grupos amenables en realidad es algo que viene de von Neumann, y entonces tengo que hablar de lo que es de la conjetura de la paradoja de Banach-Tarski y esas cosas. Y luego quiero terminar con la propiedad de punto fijo, que es una propiedad eh, básicamente es que si tienes un grupo amenable que actúa sobre un espacio topológico compacto, existe una medida, existe una medida invariante. ¿Ok? Eso es algo que se conoce para los enteros, entera ergódica. Y lo que yo interesante cuando vi el curso con Román fue que cuando el grupo es amenable también se tiene esa misma propiedad. O sea, en general tienes bastantes propiedades de punto fijo. Al final del día, amenable quiere decir que se parece mucho a los enteros desde el punto de vista de medida. Bueno, digamos, para esto sí tienen que saber lo que es un grupo. Y entonces quiere como que decir qué tipos de grupos vamos a estudiar. O sea, vamos a estudiar los grupos infinitos contables y el comportamiento asintótico, vamos a decir, de los grupos. Como por ejemplo los enteros, el grupo libre en dos generadores, que ahorita voy a explicar qué es lo que es. Y el grupo, por ejemplo, otro tipo de grupos que se puede estudiar es el SL3Z, que son las matrices de 3 por 3 con entradas enteras y determinante 1. ¿Ok? Ya. Este grupo, de hecho, no es amenable, así que no vamos a estudiar eso. Pero es el tipo de grupos, que este grupo no tiene la propiedad T, que es lo contrario de la amenabilidad. Entonces, eso es otra, como que sería una charla número 2. Pero, y de hecho el F2 tampoco es amenable, ¿no? Y tampoco tiene propiedad T, pero es interesante, digamos, pero ahorita, en caso de que haya gente que no sepa lo que es el F2, voy a redefinirlo. ¿Ok? Entonces el F2 es el grupo libre, los generadores. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Ok, la definición de esto es una definición como que, bueno, si ya la conocen ya va a ser medio claro, pero si no la conocen, lo escribo nada más. ¿Quién es W de A a B? Son todas las palabras en A menos 1. B, perdón. Cocientado por cierta relación de querencia. Ok, ¿qué relación de querencia? Es simplemente lo siguiente. O sea, si tengo una palabra, es A menos 1, y W', esto es equivalente a W'. Y W igual lo mismo con B. Y bueno, la inversa también, ¿no? Ok. Okay. O sea, perdón, estas solamente las palabras. Y lo que es el F de AB es el cociente de las palabras, cocientada con la relación de querencia generada por R1, R2, R3, R4, R1. Ok,
Cuando digo la relación de equivalencia generada por esto, es la menor relación de equivalencia que hace que todos estos pares sean equivalentes. ¿Okay? Entonces es una relación de equivalencia y este WA de B, bueno, ¿qué tipo de elementos están ahí? Están, por ejemplo, el A menos 1, B, A, B menos 1. Por ejemplo, esto pertenece a WAB. ¿No? Eso es lo que se llama el monoide libre generado por AB. Bueno, por A menos 1, B menos 1. ¿Okay? Es un monoide, eso quiere decir que es, es un conjunto con una operación que es asociativa, pero, y también tiene elemento neutro, que en este caso es la palabra vacía, pero no tiene inversa. Entonces lo presentamos por cierta cosa para que tenga inversa. ¿No? Es un monoide no abeliano. Entonces, okay. Esto de acá, entonces este cociente de acá es el grupo libre. Okay. Simplemente es el cociente de palabras, es básicamente una colección de palabras, y esta nueva palabra, porque esta palabra inicial es equivalente a ¿quién? A B menos 1. ¿No? Y entonces, ese es el grupo libre. Para los que ya vieron grupo fundamental, el grupo libre es el grupo fundamental también del de esto de acá, del 8, ¿no? Y esto es el columpio universal, si quieren, sin el 8, ¿ok? Sí, sí, que se lo han visto alguna vez. Pero, digamos, esto también es importante, esta es una visualización de este grupo infinito. Ese grafo de Cayley, que después va a definir, pero digamos, quiero que ni siquiera se entienda esto por primera vez, si lo han visto por primera vez, que se entienda quién es exactamente estoy dibujando. Entonces, acá el A, piénselo como, la flecha horizontal, y el B como ir en una flecha vertical, ¿no? Entonces, si es E, perdón, si este es E, ir en la dirección vertical es B, ir en la dirección vertical pero inferior es B menos 1. Igual, ir en la dirección, esta dirección es A, y ir en esta otra dirección es A menos 1. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá puedo visualizar todos los elementos de este grupo libre, y digamos también por motivación, si les interesa la geometría, el grupo libre es un grupo fundamental de un objeto natural. Entonces tampoco es un grupo aberrante, digamos, ¿no? Entonces tienes A, este es A menos 1, este es AB, este es AB menos 1, este es A cuadrado, y ven entonces qué tipo de figura se está formando, ¿no? O sea, es como, tengo AB menos 1, y aquí voy a encontrar todas las palabras, bueno, todas las palabras iniciales acá, digamos, ¿no? Todos los elementos del grupo libre. Esta es una representación gráfica del grupo libre. Pueden ver, digamos, que es medio fractal, entre comillas. O sea que se está formando como que, o sea, este pedazo, mejor dicho, es similar a todo este pedazo, ¿no? ¿No? Es autosimilar, digamos. Eso de que es, qué sé yo, fractal, tiene que ver, de hecho, con que este conjunto, de hecho, se puede identificar con el conjunto de Cantor, de hecho. ¿Okay? Con un cierto conjunto de Cantor. No con el conjunto de Cantor, pero con un conjunto de Cantor en general. Donde, digamos, es porque el conjunto de Cantor se puede ver como el conjunto de números cuya expansión en base 3 es eso bien, tiene o bien 0 o bien el 2, ¿no? Entonces acá tomar el A es como que el 0 y el B es como el 2, una cosa así. A grandes rasgos. O sea, pueden poner más números y tiene sentido. Ok. Entonces, solamente quería hablar de grupo libre porque en caso no lo supieran, pero este es el diseño del grupo libre. Y ya, y ahora voy a hablar del Lekretür-Vollner. Entonces, va a sonar un poco extraño, la verdad, pero ya, voy a darlo igual porque hay una prueba muy bonita de que el grupo libre no es libre. Y quiero hablar de eso y solamente porque la prueba es bonita y después voy a dar la motivación histórica.
Entonces, decimos que un grupo es amenable si existe una secuencia f de n de subconjuntos. Ah, sí, todos mis grupos siempre son contables, ¿no? Para el caso de grupos más generales, si estudia grupos localmente compactos, porque hay media jara ahí, pero eso no tenía... O sea, no quiero hablar de ese caso en general. Pero sí se puede hablar de grupos amenables localmente compactos. Subconjuntos finitos, tal que tenemos que para todo G, f de n, diferencia métrica f de n de G, okay. Esto tiene como límite, cuando n va a infinito, 0. ¿Ok? Ya. Dijimos que entonces que un grupo es amenable si es que existe esa secuencia de conjuntos finitos de G. Este f de G sí creo que queda claro, pero voy a escribir igual. Simplemente el producto de H por G con H en f de n. ¿Ok? Entonces, esta diferencia es un tanto bizarra, la verdad. La primera vez que yo lo vi, dije exactamente qué es lo que quiere decir, porque es importante eso. Y cierto, me he olvidado que tengo que decir que los FDN son lo que se llama secuencia de forma. ¿Ok? De G, cuando exista. Ya, ok. Este criterio de fondo en realidad es un criterio que nos permite decir que muchos grupos son o no son amenables. Por ejemplo, los enteros sí son amenables, porque el bloque que, bueno, puedo decirlo ya de momento, pero después va a quedar claro también, el borde, los fn que tomo van a ser los menos nn, los intervalos pero enteros, son una secuencia de fondo. ¿Sí? Es fácil ver eso, ¿no? Que cuando se reemplaza acá, se queda igual, queda ese caso de ahí. De manera análoga, también los enteros al cuadrado, los enteros a la d en general. Los grupos abelianos también son amenables, por eso. También es una secuencia de fondo. ¿Ok? Por el contrario, F2, que es el grupo libre en dos generadores, este grafo de acá, no es amenable. ¿Ok? Pero para probar eso voy a probarlo de otra manera. O sea, voy a dar una interpretación geométrica de este criterio de Follner, a priori. Que en cierto caso es la razón por la que yo le dije a Diego que es la expresión de Harald, que en cierto sentido la noción de expansor visto a nivel infinito es si quieres, la noción de grafo amenable o de grupo amenable. Ok, entonces. Entonces, ¿no? Tienes un grafo y se considera, digo, X es un grafo, A es un subconjunto de conjunto de vértices de X. Entonces, el borde de A son simplemente todos los puntos. Bueno, ahí hay varias definiciones. Hay definición de borde de aristas o borde de puntos, pero al final del día no importa porque estamos considerando grafos con número de vecinos finito, uniformemente acotado.
Entonces, ¿qué es lo que es? Es simplemente V en X, tal que V es vecino a para alguna, pero V no pertenece a nada. ¿Ok? Quizás borro esto para dar un ejemplo nada más de cómo funciona. Por ejemplo, si ya, por ejemplo. Entonces, si comienzo con, si este es mi A, el borde de A va a ser este punto y este punto. Que es una noción natural de borde en grafos. Entonces, ya, bueno, en este caso es un caso particular. La proposición es simplemente que cuando tengo G de nuevo contable, finitamente generado incluso, generado por S finito, entonces decimos que f de n es una secuencia de Follner si solamente si el borde de f de n tiende a cero. ¿Ok? Entonces esta noción que escribí acá, esto en realidad quiere decir el borde, básicamente. Bueno, perdón. Esto visto dentro del grafo de Cayley. En el grafo de Cayley de GDS. Ya. ¿Quién es el grafo de Cayley? Me olvidé de mencionar, pero el grafo de Cayley es el grafo tal que, de esta forma, tal que B es el grupo G y las aristas son de la forma G, GDS con S en S. ¿Ok? Este grafo de Cayley depende de G y de un conjunto de generadores finito. Ok, por ejemplo, un ejemplo ejemplo, Z y como generadores más menos 1, este grafo es no. ¿Ok? Y así infinitamente. Es el grafo de Z. El grafo de Z cuadrado es con más menos 1 es 0 y 0 más menos 1. Es es un cuadriculado. ¿Ok? Es un cuadriculado infinito. Y el grafo de Cayley para el grupo libre con generadores A y B, o sea, este es el grafo de Cayley, voy a escribir acá. Eso. Este es el grafo de Cayley. ¿Ok?
Entonces son ejemplos de grafos de Cayley, son grafos que se estudian bastante en teoría de grupos infinitos, grafos desde el punto de vista medible y desde el punto de vista topológico. ¿Okay? Entonces, la noción de... Entonces, lo que quería decir al final es que el criterio de Follner, que a priori suena medio raro, al final del día, cuando uno está con grupos finitamente generados, es lo mismo que pedir que tienes conjuntos con borde pequeño con razón a la cantidad de puntos, ¿no? Ahora queda claro también por qué esta familia de esta secuencia es una secuencia de Follner, porque esto tiene borde 2, pero tiene cantidad de puntos 2n, ¿no? Entonces 2 entre 2n tiende a 0. Igual en el caso también de cuadrados, ¿no? F2, en cambio, no es amenable, ¿no? Pero una cosa es, para ver que algo no es amenable, solamente basta dar una secuencia de Follner, pero para probar que algo no es amenable, a priori no tenemos un criterio, ¿no? Porque solamente he dicho que existe esta secuencia que tiende a 0, pero a priori no se sabe. Entonces, bueno, voy a borrar esa parte. ¿Ok? Me olvidé de hablar de grafos de Kay. Esto acá no es tan difícil de ver, la verdad, de que si es una secuencia de Follner, es lo mismo que ver el borde de FDN, ¿ok? Es simplemente acá para poner G ponemos S, y la diferencia simétrica entre FDN y FDN producto S es justamente el borde. Bueno, está controlado por el borde. Es 2 veces el borde, una cosa. Y entonces eso nos permite probar que es esta equivalencia, ¿no? No es tan difícil y no quiero escribir detalles ahorita. Entonces, ya. Voy a borrar esto porque no entro en el espacio. Ok. Entonces, quería hablar de por qué es que F2 es amenable. Y bueno, también esto de acá que se puede definir, bueno, cierta cantidad, ¿no? H de G se puede definir como el ínfimo del borde de A entre A entre G finito. ¿Ok? Ok. Bueno, depende de ese. ¿Okay? Esto es algo también de lo que Harald, ¿no? También por eso es la constante isopermétrica, pero para un grafo infinito. Entonces, para probar que F2 no es amenable, tendría que probar que esto de acá es positivo. O sea que, probar que también hay que darse cuenta que esto depende también del conjunto de generadores, pero al final del día no importa tanto el comportamiento de que esto sea positivo o no. Es independiente del conjunto de generadores, es lo que quiero decir. Probar que F2 no es amenable es lo mismo que decir que se cumple esta desigualdad. Para un C positivo. ¿Ok? Y digamos, entonces al final del día es básicamente probar que se cumple una especie de desigualdad isoperimétrica, o sea que el conjunto de... sí, cuando digo esto de acá, este es un conjunto de puntos. Igual también acá, ¿no? O sea, espero que haya quedado claro, pero la manera que estoy contando algo es por cantidad, porque estos todos son finitos. ¿Ok? Entonces, es que puedo probar algo así en el caso del grupo F2. Voy a poner... ¿ok? Entonces, el grafo que estoy estudiando, el grafo que es...
El grafo que se está haciendo acá, de hecho, si lo ven como un grafo, es el grafo, el T4 se llama. Es decir, es el árbol 4 regular. ¿Ok? El árbol 4 regular es simplemente un punto, es un árbol donde cada punto tiene valencia 4. Entonces, esto de grafo también lo podemos ver también como que de esta forma. Como, y algo así, ¿no? O sea, es como que se puede dar una especie de orden, medio raro la verdad, pero es como que tengo como que cada tipo va a tener 3 hijos. O sea, este llama padre y va a tener 3 hijos, ¿ok? Hijo 1, hijo 2, hijo 3. No necesariamente comienza acá, ¿no? De hecho, acá también, por acá también va a haber más. No, él va a ser hijo de alguien. Y entonces cada tipo es hijo de alguien. Digamos, este tipo también va a tener 3 hijos. Este tipo va a tener 3 hijos. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la manera de probar esta desigualdad isopremétrica es con algo que la verdad nunca he visto en un libro, pero escuché que lo llaman como Ponzi-Scheme. O sea, es un esquema piramidal. Ok, entonces, imaginan que digamos, y déjame ver, que cada persona comienza con perdón, que cada persona comienza con 1 euro, digamos, ¿ok? Sí, cada persona. Bueno, un sol, digamos. Ujú. Y ahora digamos que cada hijo, bueno, es lo contrario no, sí está bien hecho. Cada hijo le da un sol a su padre. ¿Sí? Entonces cada persona está perdiendo un sol porque le va a dar a su padre, pero está ganando 3. ¿No? Entonces se está generando dinero de la nada, ¿no? Una cosa así. Y es por eso que uno puede llegar a la desigualdad simétrica. ¿Cómo? En el sentido de que eh, entonces cada vértice, cada persona al final termina han ganado 3 y han perdido 1. Bueno, con 3 básicamente, ¿no? Porque tenía 1 inicial. Entonces, me falta espacio. Ya, sí, va a tener que hacer un siguiente. Ya. Espero que la idea quede claro todavía, ¿ok? Entonces, sí, se comienza con A, un subconjunto de F2 finito, y digamos el borde, entonces, ¿quién es el borde de A? Voy a llamar el borde de A positivo, unión, borde de A negativo. ¿Estos quiénes son? Estos son los hijos de cualquiera, de alguien de A, y estos son los padres, ¿ok? Padres de alguien de A. Y ya. Entonces, el dinero que entra, básicamente, es bueno, voy a escribir eso, ¿ok? Es, y el dinero que sale
de A es el borde de A. Bueno, por 3, ¿no? Entonces el borde de A, que es al menos el borde positivo, este es al menos 3A. Ok. Está bien, pero... aguanta, vamos a tomar acá. Bueno. En fin, fin del día. Bueno, o sea, como se está ganando dinero, básicamente, o sea, se tiene que... ¿cuál es la diferencia de dinero que se gana, no? Este es el dinero que se gana, sí, que se gana básicamente, pero eso sabemos que esto es 2A, ¿no? Ah, ok. Entonces, lo que se sabe es que el borde de A es al menos el borde positivo de A, que es al menos el borde de A. ¿No? Esto acá queda por ganancia en A. Ok, espero que quede claro eso. Porque hay que hacer estas cuentas de que cada persona comienza con un sol y cada hijo le da a su padre un sol y cada persona termina con 3 soles al final. Entonces, estás ganando, por cada persona estás ganando 2 soles. Entonces, por eso que se tiene esto de acá. Que al final se termina con esta desigualdad isométrica. Ahí está. Para todo A finito. Ok, entonces esa es la forma de probar de que F2 es no es amenable, porque hemos encontrado una desigualdad isométrica positiva, hemos encontrado un H positivo, ¿ok? O sea, no hemos encontrado, es imposible tener una secuencia, perdón, volviendo acá, es imposible tener una secuencia de elementos de G tal que el borde tal que tenga borde pequeño con razón al tamaño del conjunto. ¿Cómo lo hemos probado acá con este argumento de piramidal, digamos, estafa piramidal? Ya, ok. Ese es como que el argumento principal del que quería hablar, de ahí ya no quiero hablar de matemáticas. Hay un argumento más que quiero hablar, y de ahí ahora voy a hablar solamente de equivalencias. Porque este concepto de amenabilidad es un concepto que tiene muchas equivalencias, en realidad, con la parte medible sobre todo. Ya, y... no me dará el tiempo tanto de hablar de la equivalencia. Voy a hablar de la noción de motivación histórica, ¿ya? ¿Okay? Pero de manera rápida porque no va a dar el tiempo al final. Ok. Entonces, este en realidad sale de von Neumann. Y porque tiene que ver con la paradoja de Van-Starsky, que si no la conocen, es simplemente que la esfera S2 se puede dividir en
cierta cantidad de pedazos, y si se los mueve por transformaciones ortogonales, uno puede llegar a tener dos esferas, ¿no? Eso es la razón por la que von Neumann introdujo la noción de amenabilidad, porque durante la prueba de esta paradoja de Banach-Tarski se usa que el grupo libre no es amenable. Pero no en esta noción de constante isoquimétrica positiva, sino una noción más, una noción que tiene que ver con la noción del nombre, de hecho, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Es que amenable, de hecho en español no sé cuál sería el nombre adecuado, amenable, en francés es moyenable, ¿ok? Solamente una razón etimológica es simplemente que moyen quiere decir medio, promedio. Moyen quiere decir promedio en francés, y amenable viene como que min, no, algo así, ¿no? Es como min también es promedio. Entonces, esto es una traducción, de hecho, literal de francés sería grupo promediable. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿por qué exactamente? Es porque voy a dar otra definición y son equivalentes. Es amenable si existe M, que son reales, mayor que 0. Sí, tal que del todo es 1, es definitivamente aditiva. O sea, A unión disjunta B es M de A, suma M de B, 2 y 3. ¿Qué más? Es invariante por el grupo. Ok. O sea, esto se llama media. O sea, min en inglés, homogénea en francés y, bueno, media en español. Entonces es que la medida del grupo total es 1, que es finitamente aditiva. Y que es invariante por el grupo. Invariante por gamma. Ok. Y ya. Y la razón por la que von Neumann introdujo esto es porque si una vez que tienes esta media, no puede pasar por la paradoja de Banach-Tarski, básicamente. O sea que, porque si, o sea, ¿qué te dice la paradoja de Banach-Tarski? Te dice, imaginemos que pasa por para gamma, no por un conjunto cualquiera, pero igual funciona de cualquier forma. O sea, imaginemos que se puede descomponer gamma como x1, x2, así hasta xr, y se obtiene que mediante moviendo g de x1, perdón, que g de x1, perdón, que existen g1 de x1, g2, x2, una disjunta, gr de xr, tal que esto de acá es igual a todo gamma, y h1, y1, unión disjunta h2, y2, eso también sea gamma. Entonces, como tenemos la media, ahí se llega a una contradicción, porque m de gamma sería la sumatoria de, es finita, eso sí, de gi xi, y esto es
la sumatoria de la media de xi, de i1 hasta, perdón, bueno, el tamaño no importa si son distintos o iguales. Y al mismo tiempo también sería igual a la media de los y, ¿no? Entonces, en este caso, se llega a que la media de gamma es 2 veces la media de gamma, ¿no? Porque acá tenemos esta unión disjunta. Me he olvidado de decir esto, pero esto quiere decir unión disjunta. Perdón, sí, es unión disjunta. Y esta es una contradicción, porque sabemos que la media total es 1. ¿Ok? Entonces, es por eso que von Neumann introdujo esta noción de media, y se puede probar, no es tan difícil probar que esta noción de media coincide con la noción de conjunto de Fulner. No me daré el tiempo para probar eso. Y, digamos, esa es la motivación histórica de por qué la gente se interesó en grupos amenables. Estamos hablando de la época de 1929. Bueno, Neumann introdujo la noción de grupos amenables por pensar en la paradoja de Banach-Tarski. ¿Okay? De hecho, la paradoja de Banach-Tarski usa que F2 es no amenable. Ok. Entonces, ya. Ahí es como que el interludio histórico. Quiero acabar. Ok. Y ya, pero digamos eso, digamos es la parte, digamos, un tanto antigua incluso, o sea, lo de Follner, no sé qué tan antiguo es, pero estas cosas han sido estudiadas en buen tiempo, en los años 50, hubo alguien que encontró una relación entre la amenabilidad y la probabilidad de retorno, la no amenabilidad, perdón, y la probabilidad de retorno. Bueno, hay una relación ahí, y que de repente, si me da el tiempo, voy a decir al final qué es lo que es, pero no va a probar. No es tan difícil de probar, de hecho, pero no va a probar, no va a dar el tiempo. Pero ahora voy a hablar del punto de vista de por qué las referencias que di incluso al inicio se llaman siempre, perdón, teoría ergódica, teoría ergódica, teoría ergódica de grupos. Es básicamente hacer teoría ergódica en grupos. Ok. ¿Qué pasó? Ok, ya. Entonces, teoría ergódica de grupos, porque para la teoría ergódica de grupos, ¿por qué los grupos seminales serían importantes? Ok, entonces es una proposición que es una proposición que es conocida en teoría ergódica para los enteros, y lo que yo encontré interesante fue que básicamente para grupos seminales funciona igual. Solamente se necesita el hecho de que hay conjuntos de forma. O sea, si tengo una acción G sobre X, donde X es un espacio topológico compacto, esta es acción continua. ¿Ok? Entonces existe una medida de probabilidad sobre X, medidas de, bueno, de Radon también, ¿no? O sea, las medidas que salen por el teorema de presentación de Riese, de hecho. Tal que es invariante por G. ¿Ok? Eso, no me acuerdo el nombre, cómo se llama en ergódica, creo que es un nombre, Prokhorov, creo, me parece, creo. Pero ya, ya, perdón, acá uso que G es amenable. Y bueno, funciona para grupos no solamente infinitamente generados, sino localmente compactos, pero para, digamos, por motivo de simplicidad voy a hacerlo para grupos
finitamente generados, no, contables. ¿Ok? No sé si voy a probarlo porque es rápido, porque es la misma idea que en el caso de los enteros. O sea, es un enunciado de hecho de teoría ergódica. Pero de hecho, esta forma también es una caracterización de un grupo amenable. O sea, un grupo es amenable si solo sí toda acción continua es acción por homomorfismo sobre un espacio topológico compacto, admite siempre una medida invariante. Ok. La idea es básicamente usar la secuencia de Follner. Voy a dar una idea, porque igual tampoco me acuerdo bien del todo. Pero si no me equivoco, o sea, es igual a la... Hay que hablar un poco de la topología que se está usando al final del día. Es por eso que va a ser un sketch, de hecho. Secuencia de Follner, de G. Y se usa la secuencia de Follner para encontrar esa medida invariante, ¿no? ¿Cómo vemos eso? De hecho, esto tiene que ver un poco, digamos, con el punto de vista más de cestra de álgebras que tanto teoría ergódica, quizás, pero bueno. O sea, si tenemos G, que está actuando sobre el espacio topológico compacto, esto G también actúa sobre el espacio C de X, que son las funciones sobre X reales continuas. Ok, eso es una cestra de álgebra, si quieren. Y ¿cuál es la acción? Es G por F, es una nueva función tal que es G por F en X, es F de G menos 1 por X. Okay. ¿Por qué esto es ¿Por qué pongo G menos 1? Es simplemente porque cuando hay una relación de covariancia, covariante contra variante, no sé si cuando G actúa en X, necesito poner el G menos 1 ahí para que sea una acción de grupo. Para que quede claro, solamente lo escribiré acá, ¿no? Para que G de H por F sea verdaderamente G de H por F. Es por eso que pongo G menos 1 y no G, digamos. Entonces hay una acción natural de G sobre el conjunto de funciones continuas, que viene dada por eso, por precomponer multiplicación por G y G menos 1 inversa. Y bueno, sí, bueno, tengo que decir quién es G, ¿no? G está en G, perdón, y F está en C de X, ¿ok? Y entonces, ¿quiénes son la probabilidad de X? Son todas las probabilidades, la medida de probabilidad de random sobre X. Se puede ver dentro de C de X. Hay que notar que C de X, de hecho, es un espacio vectorial también, ¿no? El dual de C de X, ¿no? Esto es por el teorema de representación de Riesz, ¿no? Espero que no me falta hipótesis. De repente, no sé si X es Hausdorff, pero de repente sí, pero ya. Pero digamos, para la mayoría de casos concretos que uno trabaja, cuando X es compacto, el C de X, uno puede ver cualquier probabilidad como un funcional en las funciones continuas, ¿no? Más aún, no, ese conjunto de duales tal que U de 1 es 1, o sea, la función 1 es 1, y U de F es positivo para toda función positiva. No, eso es lo que dice teorema de Riesz. No, que todo funcional continuo sobre las funciones continuas que cumpla, que lleva la función idénticamente 1 a 1 y que lleva funciones positivas en números positivos, es una probabilidad. Entonces, al final del día es encontrar acá un elemento fijo de este conjunto. O sea, G actúa de manera natural en las funciones continuas, G también actúa de manera natural en el dual de las funciones continuas, entonces G también actúa de manera natural en las probabilidades.
Solamente habría que ver que, bueno, habría que ver que esta condición es preservada por multiplicar por G, pero pienso que queda claro, ¿no? Y también hay que ver que, entonces hay que ver que hay un elemento fijo. ¿Cómo se hace eso? Se usa la secuencia de Fourier. Hay una topología acá, ¿ok? La topología débil estrella, o sea, la C de X, acá hay una topología débil estrella acá. Tendría que explicar qué es lo que es, no me da tantas ganas, pero o sea, si tengo un espacio de Banach, E, y entonces la topología débil estrella sobre esta acá, se dice básicamente, o sea, voy a dar los cerrados básicamente, que es U de N converge a U débil estrella con U de N y mu en el dual. Si solamente si U de N de... Perdón, si, no, está bien. Perdón, U de NF es converge a U de F para todo F en N. Acá me da miedo, pero para Banach funciona bien. Parece. Quizás tengo que tomar nets o una cosa así. ¿Ok? Pero en general funciona eso. O sea, básicamente la topología débil estrella es la topología que hace que la convergencia de estos funcionales solo depende de evaluar en los puntos adecuados. Si pongo W, es débil estrella, ¿no? Porque la débil es solamente, es al revés, o sea, voy a tomar más tiempo, es algo de análisis. ¿Ok? Entonces, esta topología débil estrella es una topología que se ve también ergódica, es una topología normal que será las probabilidades. Y de hecho, esta prueba, de hecho, en el caso de los enteros, está dentro en el libro de Diana. Pero lo que me parece interesante es que el hecho de que haya una secuencia de Follner nos dice que la prueba va a funcionar igual. O sea, la prueba del libro de Diana agarra en vez de los enteros, agarra, en vez de FDN, agarra los bloques de menos NN. Pero acá vamos a agarrar, y voy a decir cómo es que hacemos. ¿Ya? Simplemente agarramos una probabilidad cualquiera sobre X. Y agarramos y sumatoria de G de U con G está en FDN dividido entre FDN. Esto lo llamamos UDN. ¿Ok? Esta también es una probabilidad. O sea, básicamente hagamos la probabilidad, la hacemos actuar por todos los elementos de la secuencia de Follner y lo promediamos. Y esto también va a ser, el promedio es necesario porque este es un conjunto convexo, ¿ok? Entonces, por eso, o sea, la suma no necesariamente va a estar en las probabilidades, pero el promedio, este promedio sí va a estar en probabilidad, ¿no? Es para normalizar, básicamente. Entonces, UDN es una secuencia de probabilidades y, bueno, es algo que también no dije, pero es el teorema de Banach-Adoglu. Es compacto. Es secuencialmente compacto incluso, pero es compacto en particular para la topología débil estrella. ¿Ok? Entonces Banach-Adoglu. O sea, sí, ¿no? Porque se le puede ver como el dual de cierto espacio, ¿no? Como la bola unitaria dentro del dual de cierto espacio. Entonces, puedo encontrar una subsecuencia que converge a un mu, ¿ok? Por compacidad. Entonces, ahí hay que ver unas cuentas, pero no es tan difícil, la verdad. Ahí se usa precisamente que estos bloques son secuencias de Follner. Entonces, se prueba fácilmente que G de mu es mu para todo G en G.
que es lo que se quiera, ¿no? O sea, mu es una probabilidad G invariante. Entonces, eso es lo que esa es una de las razones, digamos, por la que los grupos amenables son importantes desde el punto de vista de teoría ergódica, y no solo de teoría ergódica, sino también de álgebras estrella, porque de hecho, incluso esta noción de media, desde el punto de vista de álgebras estrellas, es lo que se conoce como un estado. ¿Okay? Hay una, o sea, es un funcional invariante por cierta cosa, y tal que el 1 lleva al 1, la cosa. Pero para ya no una álgebra de estrellas, sino una álgebra de von Neumann, me parece. Ok, entonces, de hecho, esta definición que yo di también es una equivalencia. O sea, si sabe que para toda acción continua en un espacio compacto tiene una medida invariante, es amenable. Y también tiene otra caracterización también así. Si tienes toda acción sobre un espacio de Banach, sí, toda acción sobre un espacio local, un espacio topológicamente normado, un espacio vectorial topológicamente normado, localmente convexo, tiene punto fijo, eso implica que el grupo es amenable. Entonces, al final del día, amenabilidad es eso, es que desde un punto de vista de teoría ergódica, el grupo se parece mucho a los enteros. Hay propiedades sobre grupos amenables que no he dicho y que voy a dar ejemplos nada más de qué tipo de grupos son amenables para terminar. Entonces, ejemplos, ¿quiénes son? Por ejemplo, los grupos, sí, ya dije ya quiénes eran los enteros, son amenables, los enteros, las potencias de los enteros son amenables, el grupo de Heisenberg también, por ejemplo, es amenable, Heisenberg 3, por ejemplo, y los grupos solubles también, Parson Solitaire, cosas así, ok, eso no importa, pero básicamente, ¿qué tipo de grupos? Por ejemplo, los grupos que son de esta forma, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y no se sabe nada acá. Estos grupos son amenables. O sea, por ejemplo, cualquier grupo de esta forma, con, por ejemplo, estas entradas, pueden ser los enteros. Eso se llaman grupos solubles. Y estos son soluble implica amenable. ¿No? Y no es tan difícil hacer eso. Y bueno, el Lighter también es amenable. No quiero hablar tanto de eso. Y es contrario a la amenabilidad, lo que se tiene es la propiedad T. Y los grupos que tienen la propiedad T usualmente son los grupos tipo SLNZ, SP, látices en grupos así, en SPNR. Aquí me da miedo porque me he olvidado cómo se escribe, pero o sea, hay grupos asociados a grupos de Lie, o sea, látices, grupos discretos de grupos de Lie. Y hay una clasificación de grupos de Lie semisimples. Entonces hay una clasificación en grupos de Lie semisimples. Entonces, esos tipos tienen la propiedad T, que es totalmente lo contrario de la amenabilidad. Y para los que están en la charla de Harald, propiedad T te permite dar una secuencia de expansores. De hecho, eso fue hecho por Castan, fue la razón por la que se introdujo la propiedad T, que me va a dar una secuencia de, si tienes una secuencia de, este es un expansores. Okay, para los que estuvieron en la charla y saben lo que es expansores, esta es una de las formas que le mencionó de producir expansores, es con la propiedad T. Hay pocas, de hecho, que yo conozco. Solamente es esa y de ahí no conozco muchos más. Esta prueba también es bonita, pero ya. Y para terminar, hay otra equivalencia también que es interesante, que es básicamente que G es amenable. Sí, ahora voy a hablar de equivalencias con otras áreas, digamos. Esto se ha hecho por Keston. Los 50, creo. Es algo clásico ya. Sí, solo sí.
el límite cuando n tiene infinito, la raíz 2n de P2n es 1. P2n es la probabilidad de retorno de una marcha aleatoria simple. Simple, sí. Sobre el grafo de Cayley. Ok, de hecho, o sea, ser no amenable es como que el caso menos óptimo. Hay un comportamiento como subexponencial de probabilidad de retorno. Y el caso amenable, el comportamiento y la probabilidad de retorno se conoce para ciertos casos, pero hay ciertos casos en los que no se conoce. Si es lattice de un grupo de Lie se conoce, pero la lighters también se conoce, pero hay ciertos grupos por los que no se conoce. Todavía, no se conoce del todo. De probabilidad de retorno, bueno, no quiero explicar eso, pero... Y la otra razón también, de hecho en el curso, para terminar, se me pasó un poco de tiempo, es que en el curso de Román, de mi asesor, vimos un poco de... Hay un artículo de Osawa, me parece, y 4 personas más. Osawa creo que era alguien conocido, pero hubo alguien que no era tan conocido, que se hizo famoso dentro del mundo de cestas y álgebras por eso, porque la álgebra reducida es simple si solo si por ahora nuestra radical de G es nulo. Radical de G es la intersección de todos los grupos, no, perdón, el mayor subgrupo amenable de G. ¿Okay? Entonces hay una relación entre simplicidad, ser simple es, para una cesta de álgebra es que todo ideal bilátero es si todo ideal bilátero es o bien el cero o bien el todo. ¿Ok? Va. Esto quiere decir lo mismo que ideal bilátero, porque cuando es una álgebra no es conmutativa, necesitas ideal por ambos lados. Esto implica que esto es todo, o cero. Y esto es lo mismo que pedir que el radical amenable sea cero. O sea, hay una relación bastante fuerte entre la amenabilidad medida y teoría ergódica también. Es una generalización, diría yo, para otros tipos de álgebras. Esta es feo un poco, es un poco feo de explicar qué es álgebra, pero tiene que ver con la acción de G sobre L2. Ok, ya. Creo que paro por ahí. Es que hay preguntas. Están ahí, ¿verdad? Sí, bien, gracias, gracias Juan. Muchas gracias por esta charla. Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta o alguna duda para que lo realice. Sí, Paucar, yo tenía una duda. Ujú. En el esquema de prueba, no sé si puedes ponerlo. ¿En cuál? Ahí, en el último esquema, bueno, el único creo que fue que hiciste, ¿no? Que hiciste la prueba. ¿Cuál de ellos? El Y justo del... ese, justo ese. ¿Este Ahí, ahí? Ya, en la página ya, anterior, en la página anterior. ya. Hay una parte donde mencionas que se puede ver la medida de radón del conjunto X dentro de ese dual, ¿no? De CX. O Sí. sea, y por un lado lo que tienen las medidas son asignaciones de subconjuntos medibles de X a los reales, y por el otro lado, en cambio, lo que tienes es asignaciones de funciones continuas a Ujú. un número real. Entonces yo Sí. supongo que ahí de alguna forma estás relacionando los subconjuntos medibles de X con las funciones continuas, pero no me queda claro cómo. No, es más bien... estás viendo vía la integral. O sea, si tienes una medida, tú sabes cómo hacer integrar. ¿Ya? Entonces, como tus funciones acotadas, tus funciones continuas, como estás sobre un compacto, son acotadas, Ujú. están sobre el infinito, entonces puedes integrarlos. Ya, ok. Sí, esa es la dirección que se hace el proceso de RIS, pero de ahí, digamos, probar eso no es tan trivial. De hecho, hubo una exposición, creo que ustedes, que hicieron el tema de RIS, básicamente.
Está en el routing, yo recuerdo, está medio feo, pero está. Y es un poquito largo, de verdad. Para el caso de X localmente compacto, claro, él lo hace creo que en el caso de X localmente compacto incluso, te recuerdo. Y claro, porque también usas, creo que es regular también la medida, me parece, cosas así también. Creo, o no. No, comienzas con un funcional que cumple estas condiciones y creo que encuentras tu medida, que es básicamente, vas a aproximar tu, ¿cómo era? Creo que aproximas tu conjunto medible por un abierto, por ambos lados, o sea, aproximas por un abierto por arriba y por debajo por un compacto. Que recuerde, o sea, esa es la condición de regularidad, pero no recuerdo si se hacía en ese sentido. No me acuerdo la verdad cómo se hacía. En algún momento de mi vida hice RIS y ahora sí lo uso también, ¿no? Porque también en ergótica también solamente lo usamos, ¿no? O sea, pero sí, es eso de ahí, básicamente es. O sea, es la idea de que definir una medida es lo mismo que definir una integral, y para definir la integral solamente te basta definir las funciones continuas. Cuando tienes topología, y tus medidas quieres que sean de radón, o sea, definidas sobre los borelianos, bla, 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 bla. Ok, gracias. Uh-huh. Si vieron van a que lo ustedes, ¿no? No sé. Yo justo ahora en el seminario tuve que probarlo. Ah, ya, tú puedes ver como Tikhonov, me parece, que recuerdo. Sí, ajá. Contigo no se prueba, sí. Uh-huh. Okay, sí, Bien. tenía miedo de que si X es medible, todo funciona bien. Si X no es tan medible, tienes que, o sea, si X, o sea, esto también se puede hacer para espacios que son topológicos, sí, o sea, espacios vectoriales topológicos, o sea, espacios normados, básicamente, o sea, espacios topológicos que son vectoriales y que tienen, que la adición es continua y el producto es continuo, sin norma, localmente convexos. Ahí también funciona. Pero según mis asesores usan el Rudin y yo nunca lo revisé, pero en el Rudin debe estar. En el Rudin, hay un Rudin de análisis funcional y que la gente de su estrella álgebra le gusta mencionar bastante. ¿Alguna otra pregunta? Nada, Bruno, ¿no vas a preguntar? ¿Cómo? Bueno, no sé si, por ejemplo, debido a que también hay algunos menores ciclos, digamos que ponerles algo análogo a lo que quizás hayan visto. ¿Cómo no entendí? O sea, debido a que hay varios de algunos primeros ciclos, Uh-huh. ya quinto ciclo, cuarto ciclo, eh, no sé si tienes, por ejemplo, algo análogo a lo que has expuesto a los grupos amenables. ¿Cómo así entiendes? O sea, Por ejemplo, no, digamos, no sé, variedades, usualmente te dice, tienes como ejemplo tu espacio vectorial, todo ello, y los enteros, ¿no? su diferencialidad, pero no sé si tienes algo parecido. O sea, la manejabilidad para mí, la forma de ver sin mucho prerequisito es esta forma inicial, ¿no? De secuencia de Follner. O sea, que son básicamente que tienes que encontrar una secuencia de subconjuntos finitos con borde pequeño, ¿no? Eh, esta definición. Y el argumento que me gusta, digamos, y la razón por la o sea, que me contó mi asesor y también lo escuché un par de veces ahí aparte, es que esto de Ponzi Schemes, o sea, de una escala piramidal, de probar que en este grafo tienes esta desigualdad isopremétrica. Con este argumento de que los padres den dinero a sus hijos, yo lo encontré bastante interesante. Y bueno, es cierto que sí hay que hablar claro, de la prueba de Van Starsky, que hay todo un proceso, pero el problema es que se tiene que hablar de que el grupo libre se mete dentro de SO3. No tenía tantas ganas de hablar de eso porque en teoría para mí ya es algo medio Claro. que puede ser conocido, digamos. Por eso quería hacer algo un poco distinto. Es cierto que la última parte sí usaba un poco de requisitos de funcional, Ujú. pero no, digamos, si había alguien que ya había un poco de ergódica o un poco de funcional, se imaginaba que esto le iba a entender, pero la primera parte sí quería empezar incluso por esta parte de acá, ¿no? Por este argumento de desigualdad paramétrica.
que es solamente cosas de grafos, ¿no? Espero que se haya entendido porque solamente lo dije hablado nada más, ¿no? Pero ya. Bueno, ¿Sí se también, entendió hasta el momento? ¿Cómo? también mencionaste sobre que solo se está considerando el caso de grupos numerables. Ah, sí. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en casos no numerables? ¿Se podría Eh, considerar o podría haber sí, problemas? sí, sí. O sea, grupos localmente compactos. Ah, con lo La cual defini- sí. Para compactos no tiene mucho sentido, pero localmente compactos sí. O sea, grupos de Lie, por ejemplo, automorfismos de árboles, por ejemplo, también es otro. Grupos algebraicos también. Grupos algebraicos peádicos también se estudia bastante. Hogar, Eso sí. y en ese caso no numerable, supongo que las secuencias de Follner ya un poco que pierden sentido o no. Se puede hablar, pero son compactos. O sea, tienes un grupo localmente compacto y tienes compactos y es una secuencia de Follner simplemente, pero son compactos nada más. Y la noción de borde es lo que es un medio complicado, ¿no? Pero en la secuencia de Fourier no se considera necesariamente finito. No, no, por eso. O sea, ese es en el caso contable. Ah, ya. Pero en el caso localmente compacto, que pregunté él, o sea, de hecho no es localmente compacto lo que se estudia, sino se llama compactamente generado, que es generado por un compacto. Ujú. Y eso, entonces cambias toda tu parte finita por generado por un compacto. Muchos grupos de Lie peádicos son así. Y Bien, bien. Mm. Bueno, gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Juan, ¿me escuchas? Sí, sí se te escucha. Poco Bien. parece que ha dejado de hablar. Sí, sí, sí. Me parece que ha tenido un problema en su conexión o algo parecido. Ok, me dejé de presentar. Bien, bueno, se desconectó Juan. Ha tenido problemas de conexión, pero de igual manera ya había terminado de realizar la exposición. claro, claro. Ahí estás. Sí, ya volvía. Sí, Ya. Bueno, se te había desconectado, ¿no? sí, se me fue el internet creo por un momento. Ujú, Bueno, gracias por realizar la exposición, por aceptar la invitación. Muchas gracias. ujú. Y bueno, sería hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Ok, Hasta hasta la luego. próxima, chicos. Cuídense.